Así es, si no sabes resolver este cubo, quédate que vas a salir siendo un experto, así que empezamos. Muy bien, para resolver este cubo primero hay que entender el cubo. Estas piezas son las que se revuelven, por así decirlo, así que debemos entender cómo funcionan. Hay dos maneras de mover estas piezas a nuestra manera, por voluntad propia, básicamente. La primera es mover estos pétalos así, en sentido antihorario. Esta roja aquí, la verde aquí y así sucesivamente. Para hacer esto debemos hacer lo siguiente: subo, subo, bajo, bajo. ¿Vieron? La roja pasó aquí y todas las demás así. Lo hacemos otra vez y la roja va a estar acá. Subo, subo, bajo, bajo. Aunque tengas tu cubo deshecho, practica conmigo. Aquí está, lo hacemos otra vez y queda el cubo resuelto. Subo, subo, bajo, bajo. Ese es el primer movimiento que debemos aprendernos. El segundo movimiento lo que va a hacer es mover esta roja aquí, la verde acá y esta acá. ¿Cómo se hace? De esta manera. Tomando en cuenta este como asterisco aquí, hacemos lo siguiente: subo, ahora bajo, bajo, subo. La roja pasó aquí, la verde esta pasó aquí y la naranja acá. Lo hacemos otra vez y la roja va a estar atrás. Es subo, bajo, bajo, subo. Lo hacemos otra vez y ya va a quedar el cubo resuelto. Subo, bajo, bajo, subo. Así lo hacemos de esa manera. Por así decirlo, esto nos va a indicar, va a ir para allá el corte, lo vemos, ¿no? Si queremos que el corte vaya algo así, levantamos esta para que nos indique el corte va ahora para allá. Para hacerlo es lo mismo, es subo, bajo, bajo, subo. ¿Lo vemos? Lo hacemos otras dos veces y el cubo va a quedar resuelto. Lo importante de este cubo es entenderlo. Si lo entendemos, vamos a dominar el cubo. Ahora vamos a revolverlo. Teniendo ya el cubo deshecho, el primer paso es poner estas dos del mismo color. Esto directamente yo me lo salto porque hasta haciendo giros así a lo loco, vamos a conseguirlo. Como podemos ver, aquí tenemos la azul. Estas dos nos indica que aquí va a ir la pieza azul. Entonces esta está bien, la naranja va aquí. La ponemos y esta está bien, blanca, va aquí la blanca, giramos. Fácil, directamente, hasta un niño lo haría. Aprendimos el algoritmo de girar pétalos. Vamos a hacerlo. Subo, subo, bajo, bajo. Aquí ya tenemos esta bien puesta. Vamos a ver qué más podemos hacer. Si lo hacemos aquí podemos poner la naranja. Subo, subo, bajo, bajo. Otra vez. Aquí está, tenemos la naranja y la blanca. Si aquí lo hacemos, vamos a tener esta verde aquí puesta en su lugar. Ah, no, esta amarilla. Y ahora tenemos que hacer nuestro algoritmo de permutar 3. La ponemos, por ejemplo, así. Y hacemos así para que el corte vaya así. Lo ocupamos hacer en una ocasión. Subo, bajo, bajo. A ver, bajo, subo. Está nervioso. Bajo, subo. Y así de fácil tendríamos este cubo resuelto. Este tutorial va a durar menos de 4 minutos. Sencillamente es cosa de ver el tutorial y prestar atención porque el cubo está bastante sencillo. Estoy seguro que tú lo vas a poder dominar y va a ser uno de los cubos bebés de tu colección. Así que despedimos, espero te haya servido este tutorial. Si no lo entendiste, pues no sé qué más podamos hacer contigo. Despedimos, un saludo a todos, chao, 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 chao.